Bienvenidos al canal de Ciencia Ficción y Fantasía. Gracias por acompañarnos en esta aventura auditiva. Tu apoyo es fundamental para seguir creando audiolibros gratuitos, ya que no recibimos monetización de YouTube. En la descripción del video encontrarás los enlaces para hacer una donación si deseas colaborar. Te agradecemos de corazón el apoyo. No olvides darle me gusta a este audiolibro si disfrutas de la historia. Ahora, disfruta de la narración. Audiolibro: El sentido común de Hank en los mundos paralelos de Nausen S. Bond. ¿Qué hubiera pasado si Washington no hubiera cruzado la frontera? ¿Delaware? Hank, el sensato, encontró el extraño. Respondió cuando viajó al pasado. Capítulo 1. Todo el asunto fue culpa de Jamieson. Era un tipo un tanto brusco, de todos modos, aunque fuera el jefe del Departamento de Investigación en Física del Gobierno de Estados Unidos. Nada le gustaba más que hacer alarde de su peso físico y mental. Como tenía una cantidad exagerada de lo primero y una opinión exagerada de lo segundo, irritó a Hank Cleaver más que los forúnculos de la postdata. No es solo lo que dice, Jim, se quejó Hank una noche. Eso no importa. Solo hay dos opiniones, la correcta y la incorrecta, la lógica y la ilógica. Como ser humano, es su privilegio pensar todo lo que quiera, pero, maldita sea, es la forma en que dice las cosas. Como si fuera el único que tenía un poco de sentido común. Ahora bien, si yo no tuviera un poquito, ¿estaría aquí? Esa pregunta no necesitaba respuesta. Hank estaba allí, en Washington, D.C., simplemente porque los hombres que gobiernan nuestra nación finalmente habían reconocido sus habilidades peculiares. El sensato Hank Cleaver no era un hombre culto en el sentido formal de la frase. Nunca había terminado la universidad ni la escuela secundaria, y es una apuesta segura que nunca llegó más allá del sexto grado de la escuela secundaria rural cerca de su granja en Lower Westville. Pero tenía algo más grande, más importante, que el mero aprendizaje de libros. Tenía un don para determinar las respuestas a problemas de cualquier naturaleza científica por medio de la lógica simple, anticuada y de sentido común. Fue este don el que lo había elevado desde su solitario campo de nabos hasta los muros cubiertos de hiedra de la Universidad de Midland, cuya supuesta institución de conocimiento superior lo había instalado en la Cátedra de Ciencias Generales y Prácticas. Y fue este mismo don el que le había permitido servir bien a su país como jefe de estimaciones en la Northern Bridge, Steel and Girder Company durante los primeros meses de la guerra. Ahora, un gobierno agradecido lo había trasladado a la capital de la nación, donde su razonamiento sencillo podía estar al servicio del propio presidente, y como Hank Cleaver y Jim Blackstone son tan inseparables como el pan de maíz y los chicharrones, yo estaba aquí con él. De hecho, el querido y viejo Washington on the Potomac empezaba a parecerse a un campus de la Universidad de Midland con mucha vegetación. H. Logan McDowell, presidente de la universidad, estaba allí como un hombre que ganaba $1 al año y valía cada centavo. Mientras que su encantadora hija, Ellen, la prometida de Hank, trabajaba en la sede de la USO. No es que sea difícil llevarse bien conmigo, se quejó Hank, frunciendo el ceño. Dios sabe que soy bastante tolerante. No había duda de eso. Hank era tan dulce y gentil como una vaca de Carnation. Pero él me atormenta, confesó Hank. No está de acuerdo con casi nada de lo que digo. Me suelta hechos y me dice tonterías, cuando sabe perfectamente que no puedo entender ese tipo de cosas. Mi cerebro no funciona así. Solo entiendo las teorías y las desarrollo con una lógica simple y estúpida. Dije, bueno, ¿cuál es el problema ahora? Hank se pasó el dedo por un papel de taponamiento, que tenía lo bastante metido en la mejilla como para que pareciera que estaba masticando una bola de billar de tamaño mediano. Ese era su único vicio. Cuando se casara con la bella Ellen dentro de unos meses, probablemente se convertiría en un tabú. Mientras tanto, en la privacidad del apartamento que compartíamos, mantenía sus muelas e incisivos bien lubricados. Es hora, dijo. Me quedé mirando el reloj. ¿Hora? ¿Hora de qué? No se trata de ese tipo de tiempo, Jim. Me refiero al problema del tiempo. ¿Qué es y cómo puedes cambiar de rumbo en él y todo ese tipo de cosas?
Dije, en otras palabras, el amigo Jamieson ha estado haciendo algo con la metafísica, ¿eh? ¿A causa de qué? Por eso, explicó Hank, se me ocurrió pensar que sería fantástico que alguien pudiera retroceder en el tiempo y hacer algo para impedir que el movimiento nazi se organizara. Entonces no habría guerras como las que estamos librando hoy. Eso, dije con aprobación, parece una idea estupenda. Volver a poner a un pequeño empapelador llamado Adolf Schecogruber bajo un tranvía de Múnich, ¿eh? Me ofrecería gustosamente para el trabajo, si hubiera alguna manera de hacerlo. Lo mismo diríamos la mayoría de nosotros. Wani Jamieson, continuó Hank, dijo que era imposible. Afirma que toda esta guerra y esas cosas son inevitables. Dice que el progreso de la humanidad está predestinado y que nadie puede hacer nada para cambiarlo, nunca. Dice que el libro del tiempo fue escrito de antemano y que no había forma de cambiarlo. Hank me miró con los ojos entrecerrados, dubitativo. Citó algo de un libro llamado El velero de diamantes, o algo así. Demándenme si me equivoco, sonreí, pero quizás fue el Rubaiyat. ¿De un viejo persa llamado Omar? Escribió. El dedo en movimiento escribe, y habiendo escrito. Sigue adelante, ni toda tu piedad ni tu ingenio puede atraerlo de nuevo para cancelar la mitad de una línea. Ni todas tus lágrimas borrarán ni una palabra de ella. Eso es, Jem, asintió Hank. Ese es el poema que dijo. Bueno, traté de razonar con él. Le dije que estaba completamente equivocado. Las cosas no podían ser así. Le pregunté, ¿por qué no, Hank? Muchos filósofos han llegado a la conclusión de que la existencia está predestinada. Tal vez sea así. Dijo Hank con tenacidad. Pero no tiene lógica. La vida es química, y la existencia es como una ecuación química, Jem, en equilibrio sobre una espiral. Todo lo que ocurre, por pequeño que sea, la caída de un imperio, el descubrimiento de un nuevo elemento, que alguien tenga un resfriado, cualquier cosa, todo, se convierte en un factor. Vivimos en el mundo en que vivimos hoy porque es el único mundo posible en las condiciones de nuestro pasado. Por supuesto, podría haber, los ojos de Hank se nublaron. Podría haber. Me reí de él. Por una vez, amigo, estás atrapado en medio de todo. Tu teoría es tan buena como la de Jamieson, pero no mejor. No puedes demostrarla. ¿Qué tal si jugamos un par de rondas de damas antes de irnos a dormir? Hank olvidó por un momento la nueva conjetura que se le había ocurrido. Parecía un poco petulante mientras apuntaba un chorro de líquido marrón hacia la distante jarra de bronce. Mira, Jem, ¿no negarás que las cosas serían muy diferentes si tú y yo nunca nos hubiéramos conocido y yo me hubiera quedado en casa, en mi granja de nabos? No. Bien entonces. Pero, señalé, tal vez estaba ordenado que nos reuniéramos y que tú vinieras a la Universidad Midland. Hank gimió. Jem Blakeson, me pones enfermo. Eres casi tan malo como Jamieson. Eso lo resuelve. Esta tarde empecé a pensar que tal vez lo haría, pero ahora me he decidido. ¿Hacer qué?, exigí. Voy a resolver esta cuestión, dijo con firmeza. Voy a volver al pasado para averiguar si ustedes dos tienen razón. Si las cosas son inevitables o si las circunstancias pueden cambiarlas. Tragué saliva. Hank a veces decía cosas fantásticas, pero nunca alardeaba de algo que no pudiera cumplir. Sin embargo, esto. ¿El pasado? Vacilé. Ya me has oído, declaró Hank con petulancia. Supongo que estaré bastante ocupado durante los próximos días. Voy a construirme una de esas máquinas para viajar en el tiempo. Capítulo 2. Doble función. Bueno, ya me conoces. Blakeson, el viejo con el cerebro como un pez. Lo miré como un tonto por un momento, luego, cuando no dijo nada más al respecto, decidí que Hank finalmente había desarrollado, junto con sus muchas otras virtudes, el sentido del humor. Así que me reí entre dientes, y él se rió conmigo, y nos fuimos a la cama un rato después, y procedí a olvidarme por completo de todo.
Ni siquiera me di cuenta, cuando a la mañana siguiente salió y volvió a casa con un par de brazos cargados de cables, tubos y artilugios varios, de que iba en serio. Siempre regresaba a casa con algún tipo de equipo de laboratorio o algo así, ya sabes cómo son los científicos aficionados. Así que seguí adelante con mis tareas, que eran promocionar la venta de bonos y sellos del gobierno de Estados Unidos, y, por cierto, será mejor que los compren, niños, y 3 días pasaron volando, como suele pasar con los días. Entonces Travis Tompkins, técnico jefe del observatorio, me detuvo un día en la calle. Dime, Blakeson, ¿dónde se esconde Cleaver? Me prometió que me ayudaría a trazar la órbita de ese nuevo cometa que él y yo descubrimos. Él y tú. Resoplé. ¿De dónde sacas ese espíritu comunitario? Todo lo que hiciste fue apuntar el telescopio hacia donde te dijo Hank. Ah, él está en distintos lugares, haciendo cosas. Le diré que lo necesitas. Y menos de una hora después me encontré con H. Logan McDowell, en persona, y no con el globo cautivo que parecía, para responder a la misma pregunta. James, mi querido muchacho, resopló el antiguo Prexy de nuestra ex alma mater. He estado tratando de averiguar el paradero de nuestro erudito compañero rural. Si pudieras ilustrarme. Si te refieres, interpreté, ¿dónde está Hank? Supongo que está en casa. H. Logan se tocó la mejilla con expresión pensativa. Podrías decirle que mi hija está muy preocupada por su aparente renuencia a buscar su compañía. ¿Cómo te parece? Pregunté. McDowell me miró con el ceño fruncido y desaprobatorio. La costumbre, resopló, se conoce comúnmente como, citas. ¿Quieres decir que ella quiere tener una aventura amorosa y que el viejo Hank no ha estado aparcando en el diván últimamente? Ahora sé que está loco. Una chica como Ellen y con la fecha de la boda ya fijada. Está bien, Prexy. Se lo diré. Supongo que esos 2 encuentros fortuitos me abrieron los ojos, porque cuando volví a casa esa noche me di cuenta de que Hank Cleaver había convertido nuestro pequeño apartamento en un taller supercientífico. Había trastos de todo tipo por toda la sala de estar. Cuando entré, oí un zumbido en el dormitorio de Hank, un gemido curioso y quejumbroso que se detuvo justo cuando entré y dio paso al golpeteo de un martillo sobre el metal. «Hank», grité. No hubo respuesta. Las lámparas se apagaron por un momento y luego se encendieron nuevamente mientras el zumbido ahogaba mi llamada. «Hank», grité de nuevo. Todavía no había respuesta. Así que me dirigí a su puerta y golpeé con fuerza, «Oye. Sal, sal, donde quiera que estés». Hank llegó a la puerta, con el pelo alborotado, una mancha de grasa que le corría en diagonal desde la sien derecha hasta la punta de la nariz, el cuello abierto y las mangas arremangadas. «¿Me estabas llamando, Jem?», preguntó. «¿Quién, yo?», repliqué con detalle. «Oh, no. Estaba escribiendo la dirección en un sobre». «Oye, ¿qué demonios se hace por aquí? De todos modos, todo el mundo y su hermano me han estado preguntando dónde escondí el cuerpo del delito. ¿Qué estás haciendo?». Entonces miré por encima de su hombro y lo vi. Fue la cosa más salvaje y extraña que jamás hayas visto en tu vida. No puedo describirla con exactitud. Dicen que el inglés es el idioma más elástico de todos, pero incluso a este idioma le faltan palabras para describir algunas cosas. Como esta. Pero voy a empezar a correr y ver qué pasa. Era una máquina. Estaba hecha de metal y vidrio y de artilugios y chucherías y azúcar y especias y todo lo bueno, de eso están hechas las niñas. Tenía una forma parecida a la de un Packard modelo 1931, y algo más parecida a una gran bañera antigua con capota. Era más o menos ovalada, pero solo de manera aproximada, porque no se podía determinar exactamente qué forma tenía. Se movía. ¡Ay, Dios mío! Eso fue exactamente lo que pasó. Bobinas de alambre se enroscaron alrededor de la parte del techo, en la que había 2 amplios asientos tapizados y un tablero de instrumentos incomprensible, adornado con 12 o 20 diales. Estas bobinas se enroscaron hacia adelante y hacia atrás de la estructura en forma de huevo. Y desaparecieron. Tenía otras características,
Pero eso fue todo lo que vi durante esa primera mirada de sorpresa. Y eso fue suficiente. Solté un grito de desesperación y me aferré a Hank como si me fuera la vida en ello. ¿Qué es eso? Grité. Grandes vientos susurrantes, ¿cómo se llama esa monstruosidad? Hank dijo, ahora, baja, Jem. No es propio de ti actuar de esta manera. No hay motivo para alarmarse. Eso es lo que le dijeron a la señora O'Leary cuando compró una vaca, gemí. Pero mira lo que pasó. Entonces, de repente, recordé nuestra conversación de hace unas noches y me atraganté con mis propias palabras incrédulas. Hank, ¿no es eso? Dime que no es una máquina del tiempo. Hank el sensato sonrió y tiró de un mechón suelto de cabello. Bueno, supongo que podría decírtelo, Jem, pero no sería lo que llamarías la verdad. Porque eso es exactamente lo que es. La máquina que nos llevará de vuelta al pasado para probar mis teorías. Dije débilmente, es una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo, dije, y entonces me asaltó una doble reacción. Nosotros, aullé. Nosotros. ¿Hacia el pasado? Oh, no. Pasarela, amigo. Hank me agarró y me abrazó fuerte. Es unos 10 centímetros más alto que yo y los ejercicios desde el amanecer hasta el anochecer detrás del arado le fortalecieron los músculos como si fueran resortes de tensión. Mis piernas se agitaban en el aire y no conseguía nada. Hank dijo ofendido, ahora, Jem, nunca pensé que me decepcionarías de esta manera. Hablando de decepciones, balbuceé, ¿qué hay de mí? ¿Quién sostiene a quién? Suéltalo, Hank. Acabo de recordar que se supone que debo encontrarme con un tipo a unas 4000 millas de aquí. Maldita sea, tienes que venir conmigo. Dijo Hank. No me serviría de nada irme solo a dar vueltas por el pasado. Necesito testigos. Mañana tendré esta máquina terminada. Entonces no estaba terminado todavía. Eso era otro asunto. Dejé de luchar. Dije, ¿serías tan amable de quitarme tus manos grasientas de encima, tonto? Dios mío, actúas como si tuviera miedo de algo. Me acerqué a la máquina y la estudié con interés sereno. ¿Cómo funciona?, pregunté. Hank sonrió tímidamente y metió la punta de un bulldog en la alfombra. En realidad no fue gran cosa. No cuando comprendes lo que es el tiempo. Claro. Dije. ¿Pero no es gracioso? Por el momento parece que se me ha olvidado. ¿Qué es el tiempo? Es otra dimensión de la materia. Algunos la llaman la cuarta dimensión, pero eso es una tontería, por supuesto. Las dimensiones son dimensiones, y no importa cómo las numeres, siempre que sepas cómo usarlas. De todos modos, lo que hace esta máquina es recorrer un camino a través de la dimensión del tiempo, como un automóvil corre por una carretera, o un ascensor sube y baja, o un dirigible vuela en círculos. ¿Ves? No, dije. Bueno, es tan sencillo como el abecedario, Jem. Simplemente hice un vórtice helicoidal con estos cables como núcleos de motivación y colgué la máquina en él como si fuera una cesta. Ahora mismo, mientras la pruebo, la tengo funcionando con corriente alterna doméstica, pero cuando pulso este pequeño aparato. Apretó un pequeño interruptor, la cambio a corriente continua autogenerada. Estas otras palancas controlan la distancia en el tiempo que recorre, y también hay detectores de ubicación espacial. Lo único que aún no he descubierto es. Todavía. Jadee. Todavía. Han hecho todo esto en 4 días, han resuelto un problema que ha eludido a los hombres de genio durante siglos y ahora les preocupa un detalle menor. Bueno, no es algo que se pueda considerar menor, Jem. Hank, nunca has tenido un día de formación mecánica en tu vida. Eso lo sé. Así que dime, ¿cómo demonios puedes saber cómo hacer esta máquina? Cleaver se sonrojó. Bueno, es algo que se da de forma natural, Jem. Me pareció que solo había una forma de hacerlo, así que... Dios mío. De pronto, una expresión de aflicción se dibujó en su rostro y me di la vuelta para descubrir la razón.
La razón era una belleza de 1,5 metros de altura que se encontraba de pie en la puerta de nuestro apartamento. Una belleza impresionante pero indignada que respondía al nombre de la señorita Helen McDowell. Sus ojos oscuros eran como nubes de tormenta y su pie golpeaba la alfombra con enojo. Bien, dijo. Por fin te encuentro. Ahora era yo quien tenía que sujetar a Hank Cleaver. Intentaba desesperadamente zafarse de mi agarre. Creo que tenía la idea de meterse debajo de la alfombra. Finalmente se rindió y se volvió para mirar a su prometida. Hola, cariño, dijo. No me llames cariño. Les espetó Ellen. ¿De qué estaban hablando ustedes dos hace un momento? Hank había sufrido una parálisis temporal de las cuerdas vocales. Yo salí a defenderlo. Dimensiones, dije. Hank me estaba explicando cómo funciona la dimensión del tiempo. Ellen resopló. El tiempo, en efecto. Tal vez él mismo necesite una explicación sobre el tiempo. Supongo que olvidaste por completo que tuviste una cita conmigo hace 1 hora y media, ¿no? Hank se estranguló. Dije en tono de disculpa, ahora, Ellen, no te enojes. Supongo que se olvidó de medirlo. Esa, se burló la muchacha, es justo el tipo de broma de mal gusto que debería esperar de ti, Jem. Bueno, me casaré con él y lo alejaré de tu mala influencia pronto. Antes de que pudiera pensar en una buena réplica para eso, pasó junto a mí y entró en el dormitorio laboratorio de Hank, mirando con desdén al vacilante y nebuloso como se llame que estaba allí de pie. ¿Cómo se llama esto?, preguntó. Es una máquina del tiempo, cariño, dijo Hank dócilmente. El reloj más gracioso que he visto jamás. No es ese tipo de tiempo, cariño. Hank imaginó perdón en su interés despertado. Saltó a su lado, señaló los diversos diales y aparatos. Esto te lleva al pasado, para que puedas ver cómo se hace la historia. O al futuro. Ellen, como mujer, no tenía tiempo para tonterías como esa. Fue directo al grano. No es aerodinámico, dijo. No me gusta el color y el tablero no es bonito. ¿Dónde está el encendedor? Y esos asientos no parecen muy cómodos. Y ella subió al asiento delantero. Ellen, no entres todavía, dijo Hank. Aún no está terminado y... Ella lo ignoró con magnífico aplomo. Me alegro de que uno de nosotros tenga sentido común, dijo. Si vas a ser inventor, alguien tiene que vigilarte para asegurarse de que tus inventos sean prácticos. Tal como lo pensé. Estos cojines no son nada cómodos. Tampoco son lo suficientemente anchos. Entra aquí, Jem. A mi lado, eso es. ¿Y tú también, Hank? ¿Ahora entiendes lo que quiero decir? Estos asientos deberían ser mucho más anchos. Está bien, cariño, dijo Hank nervioso. Ahora vayamos a ver una buena película o... ¿Y para qué sirve esta llavecita?, continuó Ellen con indiferencia. ¿Para la guantera? Déjame ver dentro. Hank se puso rígido como una víctima de estricnina. Sus ojos se abrieron de par en par y su voz explotó en un rugido repentino. No toques eso. Ellen, no. Habló una fracción de segundo demasiado tarde. La llave ya estaba girando. Me quedé paralizada en mi silla y oí un zumbido tenue y quejumbroso procedente de los motores de la máquina del tiempo. La estructura se sacudió y de repente me di cuenta de que, donde un momento antes habíamos visto un dormitorio brillantemente iluminado, ahora no había nada más que nieblas parpadeantes de color gris, vacilantes, sin fondo, sin forma. Maldita sea. Gritó Hank. Maldita sí. Ahora sí que lo has hecho. Extendió la mano por encima de la aterrorizada muchacha y le dio la llave. Al instante, el parpadeo cesó, las nieblas grises e insondables se disiparon, la iluminación regresó. Estábamos de nuevo en el dormitorio, sentados en la máquina del tiempo. Pero había una diferencia sorprendente. Junto a nosotros, mirándonos con ojos enormes como lunas y bocas abiertas de incredulidad, había 3 personas. Y esas 3 personas eran
Alan McDowell, el sensato Hank, y yo. Capítulo 3. Los extraños mundos del tal vez. Yo fui el primero en romper el silencio horrorizado, y por la presente reclamo el récord de todos los tiempos, estadounidense y mundial por romper el silencio, porque 2 de mí lo rompimos a la vez. Grité, Dios mío. Luego me sobresalté como un obispo en un burlesque cuando escuché mi propia voz gritando, Dios mío, y me vi a mí mismo girando y corriendo hacia la puerta. Entonces Hank el sentido psíquico, mi Hank el sentido psíquico, debería decir, puso su mano sobre mi hombro y dijo, tranquilo, Jem. Y el otro Hank el sentido psíquico puso su mano sobre el brazo del otro yo y dijo, tranquilo, Jem. Y 2 Helens preguntaron, simultáneamente, Hank, ¿qué diablos nos ha pasado? Hank frunció el ceño. Bueno, es por aquí, cariño, dijo lentamente. Luego se detuvo al darse cuenta de que su gemelo idéntico estaba diciendo las mismas palabras con la misma voz tranquila. Los 2 Hank se miraron fijamente durante un segundo, luego el otro Hank asintió. Adelante, dijo. Tal vez puedas explicarlo mejor que yo. El Hank que estaba sentado a mi lado reconoció el gesto con su duplicado exacto. Está bien, dijo. Bueno, por lo que puedo entender, es así. Alan fue y giró la llave mientras estábamos sentados en la máquina. Lo que la puso en funcionamiento. Como te dije, esta máquina viaja en el tiempo. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero dijiste que aún no estaba funcionando, Hank. Gemí. No, Jem. Dije que aún no estaba terminado. Hay una diferencia. Aún no tenía sentido. Hice un gesto hacia los 3 que estaban de pie junto a nosotros. Pero una máquina del tiempo debería viajar al futuro o al pasado. Esas personas. Hank negó con la cabeza. Jem, te mostré esos diales en el tablero. Controlan el elemento del tiempo futuro-pasado. Y son los aparatos que aún no están terminados. Me pasé la mano por el pelo febrilmente. Pero si no estuvieran conectados, si no estamos ni en el futuro ni en el pasado, ¿dónde estamos? ¿Y quiénes son ellos? Estamos en el presente, dijo Hank, pero estamos en un presente diferente. No viajamos hacia adelante ni hacia atrás. Nos deslizamos lateralmente a través de la dimensión del tiempo hacia otro presente basado en un conjunto de posibilidades completamente diferente. Al menos, miró inquisitivamente al otro Hank. Eso es lo que me parece a mí. Hank, señor Cleaver, ¿qué le parece? ¿Qué pasó en su pasado? ¿No giró ella la llave? ¿Estás loca? Balbuceó mi doble. Claro que no giró la llave. Entró en la habitación justo en este momento. De pronto, nuestra Ellen pareció comprender. Parte de la estupefacción desapareció de sus ojos y una mirada cómplice tomó su lugar y asintió con la cabeza hacia su Ellen. ¿Te retrasaste, querida? ¿Qué fue? Tú. La otra Ellen se sonrojó y asintió. Sí. Justo cuando salía de la casa se rompió. Tuve que volver corriendo y arreglarlo. Pensé en hacer eso, dijo nuestra Ellen. Luego decidí simplemente unirlo con alfileres y venir. Vaya, esto es ridículo. Seguramente una cosa pequeña como una pieza rota. Pero lo hizo. Interrumpió Hank apresuradamente. Es como te dije, Jem, cualquier pequeña cosa puede cambiar la historia de la existencia. ¿Ves lo que pasó ahora? Hace una hora más o menos, Ellen la destrozó, algo le pasó a Ellen, lo que le dio la posibilidad de tomar decisiones. Ese fue un momento decisivo en la historia de todos nosotros. Como les pasó a ustedes, ella regresó y lo cosió, eso la hizo llegar unos minutos tarde y nunca tuvo tiempo de subirse a la máquina. Lo que nos pasó a nosotros fue que Ellen se arregló la ropa interior. Disculpa, cariño. Y vino. Se metió en la máquina, giró la llave y, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Grité. ¿Pero dónde diablos estamos? Con lógica o sin lógica, Hank, esta es una de esas veces en las que no voy a creer lo que veo. Estos otros sucesos no existen. No pueden existir.
Vaya, violan la ley de conservación de la materia. La misma cosa no puede existir en dos lugares al mismo tiempo. Seguro que no puede ser, convino Hank con impaciencia. Pero lo que intento decirte es que no es la misma época. Este es un mundo completamente diferente. Este es un mundo de un número infinito de posibilidades surgidas del pasado. Ese otro Jem Blackson se parece a ti, Jem. Y, Hank lo estudió especulativamente. Mi doble había sacado una botella de whisky de centeno del botiquín del dormitorio y estaba febrilmente ocupado en protegerse de la neumonía durante los próximos 10 años. Y debo admitir que él también actúa como tú, pero no es tú. Es tú como lo habría sido bajo un conjunto diferente de coordenadas. Esta vez lo tenía. Lo tenía frío. Grité triunfante, entonces, si no soy yo, todo esto es un sueño delirante. De lo contrario, no podríamos conocernos. Porque uno de nosotros no tiene existencia real. Incluso admitiendo que en un momento dado del pasado podrían haber sucedido una infinidad de cosas, el hecho es que solo sucedió una cosa. Así que uno de nosotros está vivo y el otro no tiene existencia real. Pero Hank meneó la cabeza lenta y tristemente. No, Jem. Lo siento, pero te equivocas otra vez. No funciona así. Desde el principio de los tiempos, creo que deben haber existido miles de millones de situaciones de crisis diferentes, y cada una de ellas ha dado paso a otro futuro posible, cada una tan verdadera y válida como las demás. El gran problema es, y aquí parecía preocupado por primera vez, mirando fijamente su silencioso prototipo. Pero tú también construiste la máquina. ¿Sabes cuál es el problema? Y el otro Hank asintió con la cabeza sobriamente. He estado pensando en eso desde que llegaste. ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé exactamente, confesó Cleaver N. grados 1. Quiero decir, nosotros, habíamos planeado instalar un gancho magnético en la máquina para poder regresar por donde vinimos, pero ahora, maldita sea, estoy en la máquina y no puedo salir, y el equipo no está instalado. Eso fue demasiado. Ya era bastante malo discutir con Hank Cleaver, pero sentarme allí y escuchar a dos Hank Cleavers hablando y discutiendo entre sí, eso fue demasiado para mí. Envié un sos a mi alter ego. Mira, Buster, Blaqueson o Narcissus, ¿qué tal un plan de salud compartida con esa botella? Después de todo, yo soy el tipo que la compró. Dijo, ¿qué demonios? Pero aquí. Y me tendió la botella. La tomé. Su mano atravesó por completo las paredes de la máquina en la que yo estaba sentada. Mi mano entró y salió por completo de la botella que me entregó, la botella cayó entre mis dedos, mi brazo y mi pie derecho, y se estrelló contra el suelo. Ambos gemimos, el buen y polvoriento centeno gorgoteó alegremente sobre la alfombra y miré a Hank Cleaver con tristeza. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Y ahora quién hizo qué y cuándo? Y Hank, con una mirada atormentada en sus ojos, dijo, lo siento, Jem, pero ese es otro de los inconvenientes de este asunto de los viajes en el tiempo. Puedes ver cosas, oírlas y olerlas, pero no puedes percibirlas. Porque en lo que a ti respecta, no existen, y en lo que a ellos respecta, tú no existes. Ellen McDowell lo miró fijamente. ¿Quieres decir que no podemos salir de este cacharro cuando nos lo proponemos? No. Dijo Hank con tristeza. Estamos encerrados como ratones enjaulados. La idea era acertada, pero la expresó con demasiada virilidad. Ante sus palabras, ambas Helens emitieron pequeños chillidos de miedo. Y nuestra Ellen entró en acción. Entonces, gritó, me voy de aquí. Inmediatamente. Regresaré a donde pertenezco. Ellen. Aulló Hank, angustiado. Hank, intenta. Pero tanto el rugido como la súplica fueron inútiles. De nuevo la prometida de mi inteligente amigo había pulsado la tecla, la habitación se había desvanecido y todas las imágenes y sonidos se habían perdido en ese velo gris y parpadeante. Una vez más estábamos en camino. Una vez, cuando era un niño y llevaba pantalones cortos hasta las rodillas, enganché mi vagón express detrás de lo que pensé que era un camión local que iba de paso.
Unos minutos después, me sobresalté al descubrir que estaba atado a una ambulancia privada que estaba de guardia. Peor aún, no podía deshacerme de mi nudo de aficionado. Nunca he olvidado mi viaje salvaje y palpitante por las calles abarrotadas de gente de la ciudad, agitándome de un lado a otro vertiginosamente como una mina en un caldero hirviendo, vislumbrando con ojos aterrorizados las calles desconocidas por las que nos atravesábamos a la velocidad del rayo. Viendo un extraño caleidoscopio de pies corriendo, autos esquivando, rascacielos que parecían desplomarse precariamente hacia mí mientras me balanceaba y temblaba. Lo que sucedió ahora hizo que ese recuerdo de la infancia pareciera tan suave y tranquilo como la noche de las 3 en el hogar de ancianas. Era lo mismo, solo que más. Volví a experimentar esa sensación de vuelo salvaje, precipitado e incontrolable, pero esta vez no solo el destino era insondable, sino que también las vistas que vi y los sonidos que oí fueron tan extrañamente increíbles que casi enloquecieron mi cerebro. Y eso fue porque el sensato Hank no dejaba que todo esto fuera como estaba previsto. Se acercaba una y otra vez a tocar los botones, las llaves y los artilugios del salpicadero. Presionó un dispositivo y la sensación de levantarse se sumó a las otras sensaciones que nos revolvían el estómago. Presionó otro y sentí un rápido impulso hacia adelante, para completar mi sensación de derrota absoluta. Volví a encender y apagar la llave motivadora. Cuando lo hacía, cuando desaparecía el parpadeo gris, veíamos cosas. ¿Y qué cosas vimos? Aquí había un mundo de ciencia, donde las naves espaciales hacían viajes a otros planetas en el espacio. Recuerdo perfectamente que nuestra primera parada fue en la calle principal de una gran ciudad. Estábamos en pleno centro de la calle, lo que no parecía afectarnos en ningún sentido, pero sí generó enojo entre la gente entre la que, de repente y, supongo, milagrosamente, aparecimos. Uno de ellos pasó justo entre nosotros y, al descubrir lo que había hecho, lanzó un aullido de terror y salió corriendo por la calle, seguido por una serie de polisílabos que, en lo que a mí respectaba, no tenían absolutamente ningún significado. Fue un escándalo para los arrendajos que él saliera a caminar de todos modos, porque lo único que tenía puesto era un par de sandalias suaves y un vestido suelto y vaporoso que parecía la bata de baño blanqueada de alguien. Las calles eran estrechas y adoquinadas, los edificios altos y elegantes, con columnas y columnas, cada una de las cuales tenía tallada la forma de un heroico hombre o una travesti corpulenta. Una fuente tintineaba en un césped a unos pocos metros de nosotros, y un grupo de niñas de piel aceitunada estaban lavando la ropa de la familia en la palangana que había debajo. Cuando nos miraron, unieron sus voces en un coro de miedo, recogieron sus faldas y se sacudieron el polvo. Hank chasqueó la llave. Su siguiente parada al azar no fue mejor. Si acaso fue peor. Nos encontramos en un camino polvoriento, rodeado de árboles y campos en los que trabajaban decenas y decenas de indios americanos. Se dedicaban diligentemente a la tarea de la cosecha, mientras que sobre ellos se encontraba un soldado de rostro sombrío, ataviado con un escudo, grebas y casco relucientes. Mientras estábamos sentados observando, una banda montada de guerreros vestidos de manera similar subió por el camino. Nos vieron. Al instante, su líder gritó una orden y el polvo se levantó mientras cargaban contra nosotros. Nunca olvidaré la mirada en el rostro del líder mientras, con las lanzas en alto, los estandartes ondeando y las espadas desenvainadas, avanzaban con todas sus fuerzas hacia nosotros, dentro y a través de nosotros. Hank volvió a hacer clic con la llave. Las siguientes imágenes aparecieron y desaparecieron tan rápido que no pude verlas ni comprenderlas del todo. Nos encontramos en distintas partes, un tranquilo pueblo habitado por granjeros regordetes que hablaban alemán, una ciudad imponente iluminada solo por faroles de gas parpadeantes. Un barrio marginal sucio donde malvados juerguistas cantaban canciones obscenas en un dialecto francés, un gran templo, dorado y magnífico, rodeado de filas de sacerdotes que cantaban, el centro de un muro de ladrillo y yeso, un enorme aeródromo sobre el que se alzaban una docena de monstruosas naves con forma de huevo, una de las cuales, mientras mirábamos desconcertados, se lanzó hacia el cielo en una tremenda explosión de llamas para perderse, un punto llameante, en las extensiones de ébano del cielo. Luego vino un próspero pueblito, donde por primera vez vimos palabras impresas que podíamos entender. Oficina de correos.
Huntersford, Virginia. CSA. Todas estas y docenas más, hasta que mi cerebro se tambaleó ante las preguntas que no podía responder. Hank siguió tecleando con no pude evitar pensar una determinación desesperada. Pero fue él en la que se derrumbó primero. Temblaba de emoción mientras se inclinaba hacia adelante y detenía los dedos de Hank sobre los pernos, deteniendo nuestro viaje loco en lo que, para entonces, era la grisura casi agradable del vacío. Y, Hank, gritó. Basta, Hank. Oh, por favor, basta. No puedo soportarlo. No sin saber dónde estamos, qué son estos lugares, qué significa todo esto. Hank retiró las manos de los controles a regañadientes. Nos observó durante un largo momento. Luego. Creo que ya lo entenderías, dijo. He estado tratando de explicártelo todo el tiempo. Lo que hemos estado viendo es solo una fracción de esos otros mundos posibles de los que estaba hablando. Estos son los mundos que podrían haber existido. Capítulo 4. Una puntada a tiempo. P podría haber sido, repetí. Supongo que no lo dije así sin más. Lo dije más bien como, podría haber sido. Muy bien, me castañeteaban los dientes. ¿Y qué? Quizá hacía frío. ¿Cómo lo sabes? Hank dijo con tristeza, hay millones de ellos, quizá miles de millones. Quizá billones, no lo sé. Solo estaba experimentando, tratando de encontrar qué curso tomó esta máquina, si es que tomó alguno, para saber. Los ojos de Ellen estaban llenos de sospecha. ¿Quieres decir, Hank, que cualquiera de estas diferentes existencias podría haber sido la historia de los Estados Unidos si hubieran sucedido otras cosas? Podría haberlo sido, convino Hank, y lo es. Hay que tenerlo claro. Estos lugares son tan reales para la gente que vive en ellos como nuestro mundo lo es para nosotros. Si intentáramos hablarles de nuestra civilización, pensarían que estamos locos. Porque las cosas tomaron un giro diferente para ellos y tienen una forma de vida que ni siquiera concibe nuestra forma de vida. Y yo no puedo concebir sus costumbres. Lo interrumpí rotundamente. Hank, esto es ir demasiado lejos. Admites que hemos estado en los Estados Unidos. Está bien, hazlo en el continente norteamericano si quieres. Todo el tiempo. Pero hemos visto hombres de una docena de razas diferentes, hemos oído hablar una docena de lenguas. Hank se rascó la cabeza. Bueno, Jem, supongo que sabes que no soy lo que se podría llamar un erudito, pero he leído un poco de historia y me parece que todas esas cosas que hemos visto podrían haber sucedido si las cosas hubieran cambiado un poco en algún momento del pasado. Tomemos como ejemplo la primera ciudad que vimos. Es un poco divertida, según los estándares estadounidenses, lo admito. Pero supongamos que el imperio griego nunca hubiera caído. ¿No es plausible pensar que algún día los griegos en expansión podrían haber colonizado América? Eran un pueblo marinero, ya sabe, y grandes amantes de la belleza, el arte y las gracias sociales. Pero eran pésimos científicos, en su mayoría. Me parece que su civilización habría alcanzado un punto culminante y luego nunca más alto. Ellen, con sus temores aliviados por una explicación razonable, asintió vehementemente. Tiene razón, Jem. Y esas mujeres hablaban en griego, o al menos en una forma modificada del griego. Ahora recuerdo algunas palabras. Esos otros muchachos, reflexionó Hank, esos soldados, parecen haber sido romanos. Fueron unos grandes al dejar que los conquistados trabajaran los campos para ellos, y noté que tenían a los indios en WPA. Pero todos esos tipos que hablan holandés, no lo puedo entender. No es razonable suponer que se deba a que Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial. Incluso si lo hubiera hecho, no habrían logrado que Estados Unidos hablara y actuara como alemán en 25 años. Por una vez supe más que Hank Cleaver. Me glorifiqué en mi pequeño instante. Apuesto a que sé qué momento de la historia hizo posible esa existencia. En 1776, cuando Hank y los padres de los Estados Unidos se reunieron para decidir qué idioma debería ser la lengua oficial de su nueva nación, la elección fue un empate entre el inglés y el alemán.
El inglés se convirtió en el idioma oficial de nuestro país por el estrecho margen de un voto, emitido por un germano-estadounidense que basó su decisión en la creencia de que el inglés era la lengua más flexible. Hank juntó las manos. Eso es, por Dios. Tiene que serlo. ¿Ahora ves qué diferencia hace un pequeño incidente? Si ese hombre hubiera votado por su lengua materna, este país se habría convertido en una colonia teutónica perezosa y autónoma, en lugar de una potencia marítima comercial que se dedica a atacarlos. Y esos otros lugares que vimos. Fue fácil ahora que entendimos el sistema. Luces de gas, aportó Ellen, si Spencer Tracy, quiero decir Thomas Edison, no hubiera sido despedido de su trabajo como carnicero en el ferrocarril. Estados Unidos sería una colonia francesa, sugerí, si Napoleón no hubiera sido derrotado en Waterloo. Tenía planes para nosotros, ¿sabe? Por eso envió a Maximiliano a México. Un poderoso sacerdocio que gobierna el mundo, interrumpió Ellen de nuevo. ¿Sería el Estado papal? ¿O podría haber sido la Atlántida si esa isla no se hubiera hundido? CSA, me dejó perplejo por un momento, dijo Hank, pero ahora lo entiendo. Eso significa, Estados Confederados de América. Si Pickett hubiera venido a Gettysburg. ¿Pero y ese otro mundo de lo que podría haber sido? Pregunté con entusiasmo. ¿El más asombroso que vimos? ¿Aquel en el que las naves espaciales gigantes yacían en sus cunas? ¿De dónde pudo haber surgido? Hubo un momento de silencio. Luego Hank preguntó, ¿alguno de ustedes se dio cuenta del nombre de ese puerto? Ellen dijo, no estoy muy segura, pero pensé que era el puerto espacial Da Vinci. Eso es lo que yo también pensaba, dijo Hank. Creo que ahí está tu respuesta, Jem. Allá por la Edad Media, un día el viejo Leonardo da Vinci se sonó la nariz o se golpeó el dedo del pie o hizo algo que no hizo en nuestra historia, y como resultado, logró hacer lo que nunca hizo en nuestra época, aunque pasó la mitad de su vida intentándolo. Inventó los aviones. Lo que le da al hombre una ventaja de 400 años aproximadamente sobre el lugar en el que se encuentra en nuestro universo. De modo que en el mundo que surgió del accidente de Da Vinci, el hombre ha aprendido a navegar por el espacio. Bueno, todo eso estaba muy bien. Supongo que estaba recibiendo una educación en historia disparatada por la que Beard o Gibbon o cualquier pedante de libros habrían cambiado sus colmillos. Pero no soy el tipo de persona que vive solo de alimento para el cerebro. Tengo un bulbo hueco en forma de pera a unos cuantos centímetros al sur de mi diafragma, y regularmente, unas 6 veces al día, esta vacante mencionada anteriormente se declara lista, dispuesta y capaz de hacerse cargo de unos cuantos pedacitos de comestibles variados. Un leve ataque de holgura en el cinturón me recordó que era uno de esos momentos. Dije, hablando de espacio, Hank, eso es lo que más tengo en el estómago. ¿Qué te parece si llevamos este carrito de paseo de época a un café que debería haber sido y le damos al hombre interior algo en qué pensar? Ellen asintió con la cabeza en señal de aprobación a mi idea. A mí también me vendría bien un poco de comida, Hank. Hank se humedeció los labios. Jim, balbuceó. Mira, amigo, declaré con firmeza, sé que te lo estás pasando bien. Este tipo de cosas son lo tuyo. Pero ten un poco de consideración con tus pasajeros. Todo lo que Ellen y yo queremos es comida, y viajaremos contigo desde aquí hasta el universo donde Adán no comió la manzana, ¿verdad, Ellen? Un viaje de ida y vuelta por una comida completa, es un intercambio justo, ¿no te parece? Hank dijo, Jem. Ellen, lo que tengo que decir no es agradable. Desde el momento en que comenzamos este viaje, me he estado preocupando por una cosa. El otro yo que conocimos allí en la habitación también se dio cuenta y también estaba preocupado. Verás, Jen debería darse cuenta cuando no pudo agarrar esa botella de licor, no podemos comer ni beber mientras viajamos en esta caja. No podemos. Me di cuenta, de repente y por completo, de que tenía razón. Esa era una de las cosas que había intentado dejar claras. No teníamos existencia real para esos otros mundos, ni ellos para nosotros. Me temo que entré en una especie de pánico. Entonces tenemos que regresar a nuestro propio tiempo, Hank, o moriremos de hambre. Dije.
Hank dijo con tristeza, pero eso es todo, Jem, ¿cómo vamos a volver a nuestro propio tiempo? No sabemos dónde está. Como ya dije, parece que estamos viajando de lado a lado a través de 1.000 millones de tiempos posibles. Y como no instalé el gancho temporal, como había planeado antes de que llegara Ellen. Se detuvo, pero Ellen había captado lo que implicaban sus palabras. De repente, gritó, todo es culpa mía. Porque pensé que lo sabía todo, Hank, me he metido en esto. Oh, ojalá nunca hubiera intentado ser tan lista. Esa sí que es una mujer. Gruñí desconsolado. Más vale tarde que listo. Diablos, Hank, ¿quieres decir que estamos condenados a quedarnos aquí sentados, mirando mundos de comida y líquido, hasta que nos desnutrimos? Hank dijo con firmeza, no nos rendiremos tan fácilmente, Jem. Seguiremos intentándolo. Tal vez por pura suerte podamos regresar a nuestro lugar apropiado en el tiempo. Y así comenzamos de nuevo nuestro salto en el tiempo. Los dedos de Hank se pusieron a trabajar en los crípticos botones y teclas. De nuevo nos convertimos en los visitantes espectrales de 80 y tantos mundos extraños e increíbles. Vimos uno en el que grandes nórdicos barbudos gobernaban América. Otro en el que la bandera británica ondeaba sobre los muelles de un gran puerto marítimo. Vimos docenas y docenas de Américas, y cada una de ellas era, según alguna suposición, bastante plausible y lógica. Si la colonia de Leif el Afortunado no hubiera sido aniquilada por la viruela. Si los hijos de la libertad no hubieran incitado a los colonos a rebelarse contra Jorge III, si Arranburn no hubiera luchado y matado a Hamilton, si Colón no hubiera creído que se dirigía hacia las Indias. La frente de Hank estaba ahora tan suave como una tabla de lavar corrugada, y había una prisa nerviosa incluso en sus dedos habitualmente plácidos mientras continuaba presionando nuestro reluciente cochecito hacia adelante a lo largo de las líneas transversales del tal vez. No es lógico. Gimió una vez, en voz baja. Aunque sean circunstancias diferentes, deberían surgir unas de otras a partir de ciertos puntos. Como las imágenes que se ven de árboles genealógicos o genealogías. Pero no estamos llegando a ninguna parte y no lo estamos haciendo rápido. Mientras tanto, yo tenía cada vez más hambre. No sé por qué, pero no hay nada que haga que un hombre quiera comer más que saber que la alacena está vacía. Mis pensamientos no estaban tan preocupados por las maravillas que estaba contemplando como por visiones de filetes de ternera de 25 centímetros cubiertos de champiñones. Pollo asado, salsa de arándanos y jugo de carne, jamón de campo frito con manzanas, cosas así. Y la cuestión de la bebida era aún más grave. Después de todo, ya hacía varias horas que estábamos encerrados en nuestro pequeño huevo. Empezábamos a sentir una sed terrible, y nuestro deseo de beber no disminuía por la idea de que era imposible conseguir agua. Fue entonces cuando me empezó a parecer que en todos los lugares que visitábamos, la comida y la bebida ocupaban un lugar destacado. Una vez llegamos al centro de un gigantesco salón de banquetes. Las mesas rebosaban de exquisiteces dignas de un rey, y, efectivamente, había un rey sentado a la cabecera de la mesa. Sin embargo, cuando nos vio, era un rey con aspecto de enfermo. Soltó un aullido en lo que Ellen afirmó que era un español modificado y se escondió debajo de la mesa. Nos marchamos a toda prisa, antes de que su reinado dejara a sus súbditos sin rey. Desde entonces, me he preguntado a menudo cuántas leyendas surgieron de nuestras visitas. Debe haber habido cientos de historias descabelladas contadas por indios, franceses, ingleses, españoles y holandeses que vieron un huevo sombrío con 3 espectros dentro aparecer de repente de la nada y desaparecer con la misma rapidez. Probablemente fue por eso que Hank finalmente recurrió a mí con una promesa. Te diré una cosa, Jem dijo con seriedad. Si salimos de este lío, lo primero que haré será romper esta máquina en 1.000.000 de pedazos. He aprendido una lección. No está bien andar jugando con cosas como esta cuando no puedes controlarlas a la perfección. No está bien que hoy lo haga. Pero si contribuye a la ciencia, dije. No es así, Jem. Ahora lo tengo todo perfectamente claro y lógico. Verás, no le haría ningún bien a un hombre irse de juerga al pasado, porque lo único que haría sería iniciar una nueva cadena de posibilidades.
Y no le haría ningún bien a un hombre deslizarse lateralmente a través del tiempo, porque lo que aprende no tiene ninguna importancia para él en su tiempo, y solo perturba a la gente que conoce. Así que después de esto, me limitaré a tratar de mejorar los asuntos del mundo en el que vivimos. Oye, ¿qué fue eso? Yo también lo había oído. Lo miré con extrañeza. Parecía, como si alguien estuviera diciendo tu nombre. Dije, dubitativamente. Eso es lo que pensé. Gritó Hank. Escucha, es una voz que se acerca. Ahora todos lo oíamos con claridad. Una voz que llamaba con curiosidad, suplicando, a través de la niebla gris que nos envolvía. Hank. Oh, Hank Cleaver. ¿Dónde estás? Todos gritamos. Y lo digo en serio, gritamos fuerte. Y entonces, del velo informe surgió un destello de luz. Algo nebuloso que se fue solidificando, se hizo cada vez más visible a medida que nuestros gritos lo atraían y finalmente se fusionó en nuestra propia máquina del tiempo. Nosotros sentados en ella. Capítulo 5. Los gemelos del tiempo. Es curioso cómo, en momentos de estrés, desánimo o gran euforia, tu mente se centra en algún punto minúsculo y relativamente sin importancia. Debería haberme puesto a gritar de alegría al ver un conjunto de rostros familiares, aunque esos rostros fueran los nuestros. Pero, ¿sabes? Mi primera reacción consciente fue de rabia. ¿Y por qué? Porque, naturalmente, el primer tipo al que miré fui a mí mismo, y allí estaba yo, sentado en esa otra nave, masticando tranquilamente una enorme manzana rosada. Dije, maldito glotón. Deberías estar avergonzado. Tengo la más mínima idea de... Me sonreí a mí mismo, quiero decir, él me sonrió, o quiero decir que yo le sonreí a él. Oh, demonios, ya sabes a qué me refiero. El otro Jen Blackson me sonrió y dijo, ¿por qué tanto alboroto, amigo? ¿Tienes hambre? Pensamos que podrías tenerla. Toma, cógela. Y me arrojó el resto de su manzana. Yo la agarré con avidez. Pero, por supuesto, cayó entre mis dedos, atravesó mi regazo y la base de la nave del tiempo, y cayó al vacío de abajo. A menudo me he preguntado qué fue de esa manzana. En ese momento en particular, acabábamos de salir de una extraña América donde la clase dirigente estaba formada por magos, nigromantes y estudiantes de demonología. A menudo me he preguntado si la manzana cayó del cielo para golpear a algún hijo de bruja en la cabeza. Entonces el otro Hank se inclinó hacia adelante y le gritó al nuestro, llegué lo más pronto que pude, Cleaver. Tenía que terminar la máquina como era debido para que no hicieran un desastre esta vez. Y nuestro Hank asintió. Ya me lo imaginaba, respondió. Creía que vendrías tras nosotros, pero no sabía si nos encontrarías o no. ¿Cómo nos encontraste? Hank número 2 parecía algo modesto. Dijo, bueno, tuve que arreglar un nuevo tipo de aparato. Parecía que, como tú y yo éramos casi la misma persona, por así decirlo, deberíamos tener algún tipo de vínculo psíquico. Ya sabes, como esa percepción extrasensorial de la que hablan. Así que preparé un tráiler psíquico y pareció funcionar muy bien. Si hubiera necesitado alguna prueba más de que estos Hanks eran, en el fondo, la misma persona, ya la tenía. Ambos eran pioneros científicos. Tenían una capacidad innata para crear, aparentemente en un instante, aparatos de tal alcance científico que ningún otro hombre habría creído que fueran posibles. Pero ninguno de ellos pudo dar una razón clara y coherente de cómo funcionaba su invento o por qué se habían atrevido a pensar que funcionaría en primer lugar. Mi Hank aceptó la afirmación como si fuera algo bastante común. Buen trabajo. Dijo con calma. ¿Nos llevarás de vuelta a donde pertenecemos? El otro Hank meneó la cabeza. Es un poco más complicado que eso, objetó. He estado pensando en ello, y funciona hasta cierto punto. Verás, solo puedo llevarte de vuelta a donde estuve, donde te vi por primera vez. Si te llevo de vuelta a tu lugar, yo no existo. Pero tú sí existes en mi lugar, porque estuviste en él una vez, ¿entiendes? Así que...
Asintió nuestro Hank con gravedad. Y nos miró a Ellen y a mí con aire especulativo. ¿Les contaste el resto? No, no lo sabía. Pensé que lo que no sabían no los molestaría. Por supuesto que habrá un poco de confusión al principio, pero... ¿De qué están hablando ustedes dos? Preguntaron ambas Helenas simultáneamente. La pregunta hizo callar de repente a los dos Hanks. Entonces el Hank número 2 dijo, bueno, vamos. Síganme. Iré despacio y llamaré a los sementales para que puedan seguirme. 104. 104, repitió nuestro Hank obedientemente y presionó un botón. Y partimos de nuevo. Incluso yo podía ver que esta vez nuestro viaje era más corto, más directo y más lógico que el viaje azaroso en el que nos había llevado nuestra máquina del tiempo incompleta. Empecé a reconocer cierta forma, cierta coherencia, en las paradas históricas o pseudohistóricas que hacíamos de vez en cuando para comprobar nuestro rumbo. De la confusión de posibilidades heterogéneas, nos fusionamos en una historia que se basaba en ciertos principios fundamentales que todo escolar estadounidense conoce. Abandonamos aquellas Américas imposibles donde gobernaban naciones extranjeras y nos instalamos en un contexto que se aproximaba al que yo estaba acostumbrado. Aún había diferencias. Una vez nos topamos con una reunión política de un partido conocido como el Bull Moose. Ellen dijo, vaya, recuerdo haber leído sobre ese partido. Theodore Roosevelt. En 1912, terminó la otra Ellen. Debemos estar acercándonos, Hank. Sí, cariño, dijo nuestro Hank distraídamente y se sonrojó de un rojo brillante al ver que nuestra Ellen lo fulminaba con la mirada. Tuvimos una experiencia aterradora. Llegamos a un momento en que miramos hacia nuestra pequeña ciudad universitaria, ahora habíamos fijado los puntos de referencia y estábamos planeando sobre las posibilidades de ese lugar, y la encontramos convertida en un montón de escombros y ruinas humeantes. Nos horrorizamos tanto que tuvimos que detenernos y descubrir la razón. Nos costó un poco de trabajo, pero finalmente logramos conocer toda la historia. Esta escena desoladora fue culpa mía. En una de mis posibles existencias cometí el terrible error de pagarle a mi sastre favorito el dinero que le debía. Abrumado por esta inesperada fortuna, se fue de borracho y, como consecuencia, volvió a casa y prendió fuego a su tienda. El fuego, que se descontroló rápidamente, dejó a la ciudad en ruinas, mató a cientos de personas y dejó a miles sin hogar. Mi doble y yo nos estremecimos al oír esta terrible tragedia. Ellen también se estremeció y me miró con severidad. Que esto te sirva de lección, Jem Blackson. Nunca más vuelvas a acumular facturas como esa. Es una lección, le prometí. Juro que nunca le pagaré a ningún comerciante ni un centavo que le debo mientras viva. Y entonces, finalmente, se presionó el último botón, se dio y se siguió la última instrucción. Y por última vez, nuestras dos naves flotaban en las nieblas grises que están sobre los pasadizos del tiempo, y nuestros dos pilotos se preparaban para el movimiento que, al parecer, creían que resolvería nuestro problema. Y Hank número 2 dijo, ya lo entendiste, Hank. Quédate sentado perfectamente quieto. Guiaré mi máquina hacia la tuya y, en el momento del impacto, tú y yo presionaremos nuestros botones de aterrizaje temporales, ¿cierto? Cierto, dijo nuestro Hank. Supongo que es la única forma de hacerlo, ¿no? De una manera que puedo ver. Tenemos que hacer una fusión. ¿Un qué? Grité, sentándome erguido. Hank dijo, ahora, baja, Jem. Yo y yo hemos resuelto todo esto y es la única manera de que podamos volver a la normalidad. Verás, nosotros y nosotros en la otra nave somos casi idénticos. Con una diferencia de 5 minutos aproximadamente, tenemos el mismo cerebro, los mismos recuerdos y los mismos cuerpos. Es absolutamente imposible para nosotros, aquí en este coche, volver a la situación exacta en la que nos encontramos, porque en esas circunstancias el barco nunca estuvo terminado. Entonces, tenemos que hacer lo siguiente mejor. Es decir, tenemos que fusionarnos con nosotros mismos y volver a ser la misma persona, excepto que nunca habremos hecho este viaje. ¿Lo entiendes? Si lo hago, grité como un loco, estoy loco, y si no lo hago,
estoy loco de todos modos. Pierdo, gane o pierda. Pero si crees que voy a convertirme en parte de ese mono de aspecto tonto de ahí. El otro yo aullaba con igual frenesí. Eres un mono tonto. Déjame salir de aquí, Hank. No voy a permitir que sea parte de mí. Y las dos Ellen también chillaban. A ninguna de las dos le gustaba demasiado la otra. Ahora ambas empezaron a chillar al mismo tiempo. Las dos Hank se miraron y nuestra Hank dijo, ¿ahora? Ahora, dijo el otro Hank. Vi las dos máquinas flotando juntas. Grité en voz alta. Sentí que los cascos se tocaban, luego, sentí un vértigo intenso, una sensación de sacudida y de movimiento. Ellen miró con desdén la vacilante y nebulosa máquina en forma de huevo que se alzaba ante nosotros. ¿Y cómo se llama esto?, preguntó. Es una máquina del tiempo, cariño, dijo Hank. Entonces una extraña mirada apareció en sus ojos. Oye, dijo. Oye, funcionó. No pude responderle, porque por un momento me sentí sumido en una confusión mental. Mis pensamientos eran tan descontrolados y caóticos que simplemente no tenían sentido. Allí estaba yo, Jem Blakeson, de pie en una habitación frente a la flamante máquina del tiempo de Hank Cleaver. Ellen acababa de entrar en la habitación hacía un momento. Y sin embargo, mi memoria me decía que habían pasado horas en esa habitación y que Ellen, Hank y yo no solo habíamos hablado de la máquina, sino que habíamos entrado en ella, habíamos ido a lugares en ella, habíamos visto cosas increíbles. De repente, todo volvió a mi mente, igual que lo hizo con Ellen y Hank. Los tres nos quedamos allí parados, como cretinos con los ojos muy abiertos, intentando organizar nuestras mentes para que encajaran en una situación imposible. Fue Ellen quien habló primero. Gimió débilmente. Yo soy ella ahora. Y si tú eres ella, dije con voz temblorosa, yo soy él. ¡Qué desastre! Soy ese canalla que se estaba comiendo la manzana, quiero decir, soy ese tipo bromista que tenía hambre, quiero decir, soy ambos. Solo Hank conservaba un vestigio de autocontrol. Rodeó a Ellen con sus brazos y puso una mano cálida sobre mi hombro. No te pongas nervioso, Jem. Son los dos, es cierto. Pero no importa, porque el lapso de tiempo fue muy breve. Después de la fusión, nos convertimos en nosotros mismos, que se perdieron en el tiempo, y en nosotros mismos, que, al vernos a nosotros mismos, salimos y nos rescatamos. ¿Entiendes? Demasiado bien, gemí. Entiendo que el mayor error de mi vida fue encontrarte en ese campo de nabos de Vestville. Oh, si te hubiera dejado allí. Me tambaleé hacia el botiquín. Después de buscar a tientas el frasco que faltaba, recordé que antes me lo había dado y lo había roto. Enterré la cara entre las manos, aferrándome con fuerza a una tranquilidad reconfortante en un mundo loco. Al menos solo tenía una historia personal hasta hace unos minutos. Entonces Hank soltó a Ellen con suavidad y se acercó a su máquina. La miró largo rato y con tristeza, y luego cogió un destornillador. Me prometí, dijo, que desmantelaría esta cosa. Y lo haré también, antes de que mis buenas intenciones flaqueen. Es demasiado peligroso para un hombre tenerla cerca. Ver otras posibilidades temporales, experimentar recuerdos gemelos, se detuvo de repente y nos miró. Recuerdos gemelos, las ideas de dos mentes. Me pregunto. ¿Me pregunto qué? Esos casos psiquiátricos en los hospitales, Jem. ¿Ya sabes, cómo se les llama? ¿Esquizofrénicos? Tipos con doble personalidad. Me pregunto si, de algún modo u otro, esos pobres tipos no serán simplemente tipos que de algún modo u otro lograron salirse de su propia línea temporal y entrar en otra, y que tienen sus personalidades tan trastocadas que se vuelven completamente locos tratando de enderezarlas de nuevo. Podría ser. Es bastante lógico. Gemí y me tambaleé hacia afuera. Detrás de mí resonaba el alegre sonido metálico del metal contra el metal. Hank estaba desmantelando alegremente su máquina. Ya había decidido olvidar nuestra reciente aventura. Al día siguiente sería otro día.
Al día siguiente emprendería otra oscura búsqueda por los misteriosos senderos de la ley y la lógica. ¿Y por qué no? Porque él fue el pionero científico, Horace Hank. ¿Y quién ha oído hablar de un caballo con nervios? Fin.